Estamos estudiando, seguimos con la carta a los romanos, en este estudio que tenemos de la carta a los romanos. Vamos a comenzar hoy en Romanos 7:14. Como les he dicho todos estos días, y se lo tengo que repetir todos los días para que se les grabe en la mente, recuerden todo lo que les dije, porque nuestros hermanos de otras iglesias leen las epístolas, un pedazo por aquí, un pedazo por allá, juntan Corintios con Romanos y con Gálatas, cuando vienen a ver nadie entiende ni qué cosa es lo que... O San Pablo termina diciendo una cosa que además en su vida pensó decir. Acuérdense lo que yo les dije, las cartas de San Pablo son cartas ordenadas. San Pablo no escribe una carta a lo loco, y siempre que escribe una carta lo hace con un tema o una situación definida. Hemos visto la carta a los romanos, cómo la carta a los romanos lleva un orden de qué cosa es la fe, de qué cosa es la gracia, qué efectos tenía la ley, qué obra hizo Jesucristo, la obra de Jesús, cómo esa obra de Jesús viene a nuestra vida a través de las aguas del bautismo. Y ahora San Pablo está hablando de la semana pasada vimos en el capítulo 6 y 7 de algo muy común que ha sido la pregunta de muchísima gente. ¿Por qué si ya yo estoy bautizado y por qué si ya yo estoy en Cristo yo sigo pecando? Que es la gran pregunta. Le estaba diciendo cómo este señor de esa iglesia del anticristo de aquí del Doral y de una corriente protestante que se llama Salvo Siempre Salvo, ellos dicen que a la vez que tú aceptas a Jesucristo, ya por mucho malo que tú hagas no es pecado. Y eso es una doctrina del demonio. Nadie más que el demonio se goza en esa doctrina, porque ellos dicen que el pecado ya no existe. Entonces, si el pecado no existe, cada cual puede hacer lo que le da su realísima gana. Y yo le digo a la persona que crea que el pecado no existe, bueno, que ponga el noticiero cuando salga de aquí, porque también en el noticiero se ve más la obra del demonio que la obra de Dios. Esos son los cuidados que hay que tener con esas falsas doctrinas que nos riegan por todos lados. El mismo San Pablo va a decir: cuida tu salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Y San Pablo sigue hablando de esto, en este capítulo 7, de esto que es actual a cada uno de nosotros. Lo vamos a empezar en Romanos 7:7. Dice así: ¿qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocía el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera: no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, aprovechándose del precepto, suscitó en mi vida suerte de concupiscencia. Pues sin ley, el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado. Y yo morí y resucitó el precepto dado para vida que me causó muerte. Porque el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo y por él me dio muerte. Estas palabras que suenan tan enredadas de San Pablo, tan en consonancia con todo lo que hemos leído anteriormente. Recuérdense, ¿a quién le está escribiendo San Pablo? A los romanos. Pero esa gran parte de la iglesia de los romanos, ¿qué cosa era? Judía. Es judía. ¿Qué punto es el que San Pablo está exponiéndole desde que comenzó la epístola? La ley, el contraste entre la ley y la gracia. Entre la ley y la gracia. Recuerden que San Pablo dice que la ley engendra el pecado. ¿Por qué San Pablo dice que la ley engendra el pecado? Se lo he dicho todos estos días. Si hay en una esquina y no hay ningún signo en la esquina, nada, no hay ningún letrero en la esquina, y tú pasas de largo por la esquina, ¿infringiste la ley? No. Ahora, si hay un letrero que dice una P, que tienes que parar en esa esquina, y tú te lo llevas, ¿infringiste la ley? Sí. Entonces, ¿qué es lo que marca la ley? El signo. Si no hay signo, no hay ley, ¿no? Porque no dice que pare. Eso es lo que dice San Pablo, que los mandamientos al decir no, le dijeron a la gente que sí, es pecado. Por eso que mucha gente a veces que dice, bueno, ¿cómo es posible que los patriarcas tuvieran 3 y 4 esposas? El mismo Jacob tuvo a Lía y a Rebeca, y a Raquel, perdón. Abraham tuvo a Ismael con Agar. ¿Por qué? Porque no había la ley. Y si no había ley que dijera, tú no puedes hacer eso, entonces no era pecado. Eso fue lo que hemos visto todo el tiempo. Y San Pablo sigue diciendo todo esto, que él vivía bajo la ley judía. Y la ley judía solamente le señalaba qué cosa, el pecado, pero no le señalaba el remedio del pecado.
Solamente le decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto. Pero no le enseñaba cómo vencer el no hacer esto. Por supuesto que a los judíos le era muy difícil porque ellos no tenían lo que tenemos nosotros, que es la gracia. Por eso cómo se trataba la ley de alguna forma paliar este mal con los sacrificios del templo, con el ayuno, con la oración, pero en sí no le daba un sentido de cómo luchar internamente contra esto que la ley decía, no, 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 no. Por eso sigue diciendo San Pablo en el versículo 12. Así que la ley es santa, y santo el precepto, y justo y bueno. Luego se ha convertido lo bueno en muerte para mí, de ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. San Pablo sigue poniendo, lo que hemos visto anteriormente, sigue poniendo, ¿qué insiste aquí? Que el pecado, ¿qué cosa es? Muerte. El pecado es muerte, el pecado me lleva a la muerte, el pecado es muerte. ¿Y por qué San Pablo hace tanto énfasis que el pecado es muerte? Porque él nos lo dijo en el versículo 6. Cuando nos bautizamos, nos sepultamos ¿en qué? En la muerte de Cristo. Y resucitamos a una vida nueva. ¿A qué vida? A la vida de la gracia. Por eso que San Pablo recalca y recalca que el pecado lo lleva ¿a qué? A la muerte. ¿Y quién le señalaba cuál era el pecado? La ley. Decía San Pablo, ¿la ley es mala? No, porque por lo menos te decía qué cosa era mala. Pero ¿en qué se fijaban los judíos? Solamente en lo que era malo. No buscaban la parte de la misericordia de Dios. Fíjate que aunque Dios le grita a Moisés a la cara, el Señor es Señor, lento a la ira, abundante la misericordia. Pero si tú lees las escrituras judías, solamente se enfocan en la ira de Dios, el castigo de Dios, el castigo de Dios. Hasta el punto que hubo una herejía en los primeros siglos que decía que eran dos dioses diferentes. Lo cual es una herejía, no es que sean dos dioses diferentes. Es que el hombre, a través de la ley, interpretó una parte de Dios que solamente era la justicia de Dios, entre comillas, no la justicia que nos trajo Cristo. La justicia de Dios cada vez que cada uno infringía una ley. Una ley. Por eso muchas veces terminaban echándole la culpa a Dios, que cuando estaban en Babilonia le decían a Dios, ¿por qué tú te aburriste de nosotros? Después que de ellos se olvidan que por cientos de años tuvieron los profetas diciéndole, regresen a Dios. ¿Y qué decían ellos? Ay no, si todo está de lo más bien. El templo está lleno, hay cantidad de ofrendas, los coros cantan de lo más bonito. Y los profetas decían, ahí vienen los babilonios. ¿Y qué decían Israel? ¿Qué va? Si todo está requete bien. Recuerden el tiempo de Cristo. Israel derrumbándose, el arca no estaba en el templo, el santo de los santos, vacío, el sumo sacerdote compraba los puestos, el rey para nada era judío. ¿Y qué le decían los apóstoles a Jesús cuando subiera como Monte de los Olivos? Mira qué clase de templo tenemos. ¿Y qué le dijo Cristo? De eso no va a quedar piedra sobre piedra. Cosa que a ellos les parecía totalmente imposible. Eso es lo que es la idea que San Pablo contesta, palabrería de él así un poco enrevesada, nos quiere decir. San Pablo no está continuamente ejerciendo que la antigua ley solamente mostraba el pecado, pero no mostraba la solución. Y que si la gente se concentraba nada más en el pecado, por eso se desesperaba. Que es lo que San Pablo va a seguir diciendo ahora. Y es lo que le pasa a muchos creyentes todavía. Dice en el versículo 14, sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. La ley, por supuesto, que venía de Dios, pero San Pablo decía algo muy cierto. La ley viene de Dios, pero en ese momento los judíos no tenían el Espíritu Santo. No, tenían el poder de lo alto, no, eran totalmente carnales. Le habían puesto una ley de arriba cuando ellos eran ¿de dónde? De abajo y bien de abajo. Es lo que dice San Pablo. Dice en el versículo 15, realmente mi proceder no lo comprendo. Pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley. Estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no puedo hacerlo. Y si hago lo que no quiero,
no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues que esta ley, aunque quiera hacer el bien, es el mal que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. San Pablo dice, en esto que dice aquí, San Pablo dice la batalla que tiene todo el mundo. Porque si yo sé lo que tengo que hacer y lo quiero hacer, termino haciendo lo que sé que no debo hacer. Esa es la batalla que tenemos todo el mundo, que sostenía San Pablo. Esa es la batalla que San Pablo después en Gálatas va a explicar entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Es lo que vimos la semana anterior, de que San Pablo define como carne. San Pablo define como carne nuestra tendencia, no solo nuestra tendencia animal, para que ustedes me entiendan. Los animales, y hablamos del alma y del espíritu, se formó todo el enredo ese, que ojalá que lo olviden para siempre, porque me di cuenta que hay cosas que no se pueden explicar, pero eso es lo que ¿qué es lo que haría San Pablo? Lo vimos como lo explica en Corintios magistralmente San Pablo. La carne, podemos, para que ustedes me entiendan, es la parte nuestra de nuestro instinto animal. ¿Por qué funcionan los animales? Por puro instinto. Y lo hemos hablado 40 veces. El animal tiene ganas de comer, come, no le importa a quién le quita la comida ni cómo lo hace. El animal está en época de reproducción, y ¿qué es lo que hace? El sexo, no le importa en qué lugar lo hace, si él reacciona ¿a qué? A su instinto. Hoy en día, una persona carnal, ¿a qué es lo único que reacciona? A su instinto. Y es lo que vemos. El Señor, yo para lograr eso hago lo que tenga que hacer. Punto. ¿Cómo actúa con reacción a un animal? Le das un puntapié al perro y el perro te muerde. O si lo pisas sin querer, el perro se pone a pensar, este no me quería pisar, yo estoy acostado en el lugar, él coge y te muerde. Reacciona por puro instinto. Eso es lo que San Pablo llama la carne. Y que nosotros todos tenemos porque somos animales. Que en cuanto a creación. Pues eso es lo que San Pablo llama la carne, y lo que en Gálatas va a decir como el Espíritu, y esa es la obra del Espíritu Santo, tomar control sobre nuestra carne. Pero esta batalla que tenemos nosotros, entre que sabemos lo que tenemos que hacer y no podemos hacerla, es la misma batalla que libró Pablo. Y por eso que dice en el versículo 21, descubro pues que esta ley, aunque quiere ser el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley según el hombre interior. San Pablo está hablando lo mismo que le dijo ahorita. La ley le señalaba solamente qué cosa, lo malo. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y cuando él se miraba adentro, ¿qué es lo que tenía adentro? Los deseos de hacer lo que la ley decía que no hiciera. ¿Y tenía remedio? No. Por eso esa es la angustia que tenía San Pablo. Dice, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. San Pablo veía la ley, no robes, no mates. ¿Y qué decía? No, él decía que, cuando él miraba la ley, decía, qué bien está la ley. Por eso es que dice, me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Él era una persona buena, los conocimientos que tenía, le decía que esa ley estaba bien, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de la razón y me esclaviza. Yo creo que eso no hay que explicarlo porque todo el mundo dice que lindas son las bienaventuranzas, pero hay algo dentro de ti que te ala para el otro lado, esa angustia. Por eso dice en el versículo 24, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? San Pablo estaba tan harto de que el cuerpo siempre lo alaba a lo que no quería hacer, que San Pablo se da cuenta, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice, y la resolución la da en el versículo 25, gracias sea dado a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues soy yo mismo que con la razón sirvió la ley, va con la carne a la ley del pecado. Dice San Pablo, Jesucristo es el que vino a darnos la solución. Dice San Pablo, porque yo en esta angustia estoy sirviendo con el corazón a la ley, pero con la carne ¿a qué cosa? Al pecado. Por eso ahora comienza el capítulo 8, va a decir que es lo que Jesucristo
hizo en la vida, en la experiencia de él. Hasta ahora vemos un hombre atormentado por la dicotomía de saber lo que tiene que hacer y no hacerlo. Dice en el capítulo 8, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. San Pablo va a decir, toda esta angustia que yo tenía, de toda esta impotencia, ¿cómo se resolvió? En Cristo Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo nos liberó de todo pecado. Es lo que dice San Pablo. Jesús tomó nuestra carne. Se hizo nuestra carne. Nuestra carne, ¿qué cosa es lo que llevaba a San Pablo a hacer el mal? La carne, ¿no? Esa misma carne la tomó Jesucristo y la dignificó a través de una vida no de pecado, sino de ¿qué? De obediencia a la voluntad de Dios. Es el primer hombre, carnal como nosotros, que vive en total obediencia. Ni Adán lo pudo hacer. Dice San Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, porque viviendo él la carne en carne igual que nosotros y evitando el pecado totalmente, hizo que Dios se reconciliara con los hombres. Y el Espíritu Santo, que nos había abandonado en el pecado de los primeros padres, regresara a cada uno de nosotros. Entonces ahora tenemos lo que los judíos no tenían. ¿Qué es lo que tenemos? La gracia. Del Espíritu Santo que nos da la gracia. Esa es la vacuna. ¿Contra qué? Contra la carne. ¿Cuál es la vacuna contra la carne? El Espíritu Santo que nos da ¿qué cosa? La gracia. Ahí es donde está. ¿Y por qué hay tantos católicos carnales? Porque no han recibido. Todos recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, pero no saben qué es lo que el Espíritu Santo, qué fuerza le da el Espíritu Santo y cómo utilizar los dones del Espíritu Santo en su vida. Entonces esos católicos, aunque están por el bautismo, inmersos en la Trinidad, siguen luchando con la carne, como quienes, como los judíos antes de la redención. Esos son los católicos que van a misa los domingos y son católicos, si acaso, 45 minutos, y en cuanto salen de la iglesia, en cuanto cruzan el umbral de la puerta de la iglesia, ¿cómo se comportan? Como salvajes, como la gente de la calle. Y te insultan en el parqueo y tú ves que salen de la iglesia peleando. Y ahí tú te das cuenta que dominaron sus pasiones, porque casi nadie se faja dentro de la iglesia. Pero dominaron sus pasiones. ¿Durante qué tiempo? 45 minutos. Y después están 6 días y pico en la carne. Hasta próximo domingo. Entonces, eso es lo que el Señor... Yo veo a alguna gente riéndose, pero posiblemente tú seas uno de estos. O hayas sido uno de estos. Sonará simpático, pero no es simpático. Porque yo fui uno de estos. Y bastante trabajo que me cuesta no ser uno de estos. Me cuesta muchísimo trabajo tomarme para no salir corriendo de la iglesia, para no decir 4 cosas que se me ocurren dentro de la iglesia. Me cuesta mucho trabajo morderme la lengua. ¿Y tú sabes cómo lo logro? Con la gracia del Espíritu Santo. Porque la carne siempre sigue alando. Y ahí, en todo esto entra eso que le gusta tanto a mí, de que quieren que todos los retiros ya hable de eso, que es morir a uno mismo. Uno tiene que aprender a morir. Y eso es parte del proceso cristiano. Porque morir a uno mismo, ¿qué cosa es? Morir a la carne. Morir a uno mismo, morir a la carne. Y en la medida que tú mueres a ti mismo, creces más en ¿qué? En el Espíritu. Por eso tienes ganas de cantarle las 40 a cualquiera. Y ojo, a lo mejor tienes razón para cantarle las 40. ¿Y qué haces? Te mueres a ti mismo y te callas. Y te muerdes la lengua. Ese día, si tú haces eso, ya ganaste un punto en
en la batalla. Pero yo estoy diciendo, no es que no, teniendo tú todísima la razón. Ahí cuando cuesta más trabajo morir a uno mismo. ¿Cuántos matrimonios se conservan cuando una persona sabe morir a sí mismo y no quiere imponer su criterio sobre el criterio del otro, aunque tenga razón? ¿Cuántos grupos se salvan en la iglesia cuando una persona, aunque tenga razón, dice, por el bien del grupo, yo me callo la boca que el Señor disponga? Pero hermano, nadie quiere morir a uno mismo porque cuesta mucho trabajo morirse de cualquier forma. Y los medios de comunicación y todos los anuncios, ¿qué es lo que, a qué te incitan continuamente? A no morir, alimenta el animal. ¿Qué es lo que hace la televisión? Alimentarte el animal. Todo lo que te dice, haz lo que a ti te dé la gana, lo que te venga a ti, lo que tú creas que es bueno, eso mismo es lo que es. Lo que tienes que decir, hazlo y desahógate. Y te tienta. Te tienta. Eso es lo que San Pablo está queriendo decir en todo esto. ¿Cuál es la solución de todo esto? El don del Espíritu Santo. Porque tú no puedes ni siquiera morir a ti mismo si no tienes el Espíritu Santo, porque ni siquiera sabes que te tienes que morir. Y por eso la práctica cuaresmal, de la abstinencia, del ayuno, para eso son las prácticas ascéticas. Para eso son las prácticas ascéticas, para enseñarnos a morir a nosotros mismos. Porque si tú quieres ver, hay un programa bueno en la televisión, santo e inofensivo, que no tiene nada de malo. Y tú estás loco por verlo. Y si yo voy a practicar la ascética hoy, no lo voy a ver. Eso no es más de qué, tú estás poniéndote su espíritu, te lo estás como fortaleciendo, sabiendo controlar las emociones. Después cuando venga una escandalera que le quieres dar a alguien, ya tú sabes cómo controlar. Ahora, si no te controlas nunca en la vida, ni practicas cómo controlarte, si vas a decir algo y los labios te tiemblan por decirlo, y te muerdes la boca y te quieres explotar de decirlo, y te muerdes la boca y no lo dices. Ahí tú estás aprendiendo a morirte a ti mismo, estás aprendiendo a crecer. Pero cuando tú empiezas a hacer eso, es que ya estás en el camino de Dios, porque como te dije, en el bautismo todos recibimos el Espíritu Santo, pero la mitad de la gente no lo sabe. Entonces, si no lo saben, ¿cómo van? Por eso son los seminarios de vida en el Espíritu y todo eso. ¿Para qué cosa es? Para enseñar a la gente cuáles son los dones, cuáles son los frutos, cuáles son los carismas del Espíritu Santo, y saber cómo tú lo puedes utilizar, cómo puedes utilizar el don de ciencia, cómo puedes utilizar el don de discernimiento, cómo puedes. Porque si tú vienes a ver, todos los dones espirituales son dones del Espíritu Santo. Sigue diciendo en el versículo 5, no 8:5, efectivamente, los que viven según la carne, desean lo carnal, más los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Eso está más claro que el agua. Aunque sea católico, voy a misa los domingos, todos los domingos. Los que viven en la carne, ¿qué es lo único que desean? Lo carnal. Y hay cosas de la iglesia carnales. Un ejemplo, una cosa carnal en el coro. Una gente que va a la iglesia y canta en el coro. Ay, como me gusta cantar en el coro. Pero continuamente está que si fulana, que si dijo que fulano que si aquello, que si el cura nos dijo que el otro. Está en ese espíritu de discordia. Está en la iglesia, está haciendo una obra de Dios, pero ¿cómo lo está haciendo? Carnalmente. Está en un grupo y lee la Biblia y toca pandereta y habla en lengua, pero se pasa, fíjate lo que dijo Frank, y yo creo que lo que dijo un grosero porque dijo tal cosa, y llamando al otro, diciéndoselo al... Cualquier alusión a cualquiera persona viva o difunta es pura, no es a propósito. Si tú tienes ese caso, en vez de llamar a todo el mundo a decírselo, ¿tú sabes a quién se lo tienes que decir? A mí, para que yo crezca y se conozca mis errores. Pero la gente que sale diciéndoselo a todo el mundo, aunque venga a un grupo, hermano, ¿cuántos líos se forman en los grupos? Porque está lleno de gente carnal, porque están llenos de gente carnal. ¿Cuántos grupos han acabado por culpa de que, porque venir a la iglesia no es hacerte espiritual? No te creas porque tú vienes a misa, tú eres espiritual. Espiritual es cuando tu espíritu comienza a dominar tu carne. Ahora vuelvo a decir, también yo creo que tenemos mucha culpa de eso, porque de esto no se habla, ni siquiera en Cuaresma. Por lo menos en Estados Unidos, no sé en otros lugares, porque somos demasiado modernos y ya no hablamos de esto, y por eso tenemos la gente perdiéndose a montones, porque esto no se habla, y si tú lo hablas, sabes que está pasado de moda.
Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 6. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del espíritu son vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es muy importante lo que San Pablo dice. Dice, una persona carnal, ¿qué es lo único que desea? Más carne. Más carne. Una persona que está en un chisme y chanchullo, ¿qué es lo único que disfruta? Los chismes y los chanchullos. Y si no te lo puede decir, te lo disfraza de chisme cristiano. Dice, ay, ora por fulanita porque creo que está en adulterio. Eso es un chisme, te lo zumbó, disfrazado ¿de qué? De oración. ¿A ustedes no se lo han dicho? A mí me lo han dicho. Digo, yo no estoy interesado, vaya, puse un ejemplo X, no tiene que ser, pero yo digo, no estoy interesado en el pecado. Dime, ora por esta persona. Yo no estoy interesado por qué, el Señor sabrá por qué cosa. Por eso, hermano, lo que dice es que es carnal, ¿qué es lo que más desea? Lo carnal. Una persona que tiene problemas de borrachera, ¿qué es lo único que busca por todos lados? Gente que también sea borracho, que lo inviten a tomar. Lo carnal se nutre de lo carnal. Así mismo dice San Pablo, lo espiritual se nutre del espiritual. Si tú eres espiritual, ya las cosas que tú hacías antes carnales, aunque sean buenas, porque hay cosas carnales buenas, no te interesa. Yo iba a una discoteca, por ejemplo, a lo mejor vemos una discoteca, aunque no hagas nada malo en una discoteca, ya tú estás ahí, miras alrededor y dices, ¿qué hago yo? Y aunque ya ninguno estamos para discoteca, pero por lo bueno, vamos a decir una reunión de amistades tuyas, que antes tú ibas de lo más contento esa reunión de amistades tuyas, y te invitan otra vez y vas a la misma gente y no están haciendo nada malo, y tú dices, la verdad que como que yo no quepo. Y es porque es que lo espiritual, ¿qué es lo que busca? Lo espiritual. Y por eso que una gente no entiende cómo tú te vas 3 días tan por un retiro sin televisor. No lo pueden entender, hermano, y no es que no lo quieran entender, es que no lo pueden entender. Dice, las tendencias de la carne son muerte. ¿Por qué las tendencias de la carne son muerte? Porque toda la carne lleva y se ha ido a la muerte, toda la carne se muere y se pudre. Por eso lo único que da la carne son tendencias de muerte. La bebida que lleva la mayoría de la gente a choques, a cirrosis hepática, a división de matrimonios, a peleas, a discordia, la droga, los chismes, todas las tendencias de la carne, lo que engendran de una forma o de otra es muerte. Y mira lo que dice, las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. Eso es fuerte. La tendencia de la carne hace que la gente odie a Dios. Lo rechazan total. No quieren saber nada de Dios. Es la carne quien lleva. Y dicen, no se someten a la ley de Dios. Mira lo que dice después. Ni siquiera pueden. Es que una persona que vive en la carne no es que no quiera, es que no puede someterse a la ley de Dios. No puede. Más ustedes. Bueno, vamos a ver el 8, porque el otro ya lo vemos la semana que viene, que es ya la vida en el Espíritu. Dice el 8, así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que vive en la carne no puede agradar a Dios. Porque cuando Dios nos va a juzgar, ¿qué es el patrón que va a usar Dios para juzgarnos? Cristo. El patrón que Dios va a usar para juzgarnos es Cristo. No va a ser el Espíritu Santo, porque nosotros no tenemos nada de Espíritu Santo. El único que es semejante a nosotros, porque tiene carne, es Cristo. Ese es el patrón. Cuando tú llegues delante de Dios, ¿contra quién te van a tirar? Cuando, como la gente que